El perro de la muerta. Nunca voy a cansarme de decirles que las pertenencias de los muertos hay que respetarlas. Si eres inteligente, vas a hacerme caso. Si eres un necio, te meterás en problemas y pagarás caro tu atrevimiento. Me llamo Rafael. En aquel entonces no era más que un adolescente travieso, carente de madurez para entender ciertas cosas y para aceptar que, cuando entras a un lugar sagrado como un cementerio, tienes que medir bien tus pasos para que los que moran allí no se sientan ofendidos. Recuerdo que ese año, en el Día de Muertos, mi madre me pidió que la acompañara al panteón del pueblo porque quería visitar y limpiar la tumba familiar, donde descansan los restos de nuestros antepasados. Hubo una tumba que llamó especialmente mi atención. Estaba toda pintada de blanco. En la parte superior, en una urna de cristal, había una foto que parecía de una mujer relativamente joven. Quise acercarme y ver mejor la foto, así que, sin medir consecuencias, me acerqué y puse mi pie derecho sobre la mampostería que cubría la parte superior de la bóveda, con la intención de subirme y poder ver más de cerca la dichosa foto. Mas no lo logré, pues algo, o mejor dicho alguien, me agarró fuertemente por el pantalón, impidiéndome subir el pie que aún tenía sobre la tierra. Giré mi cuerpo de pronto, al sentir la presión y el gruñido amenazante, y pude verlo, un perro negro muy grande mordía mi pantalón, impidiéndome subir. «Suéltame, maldito perro», le grité muy molesto, mientras le propinaba una fuerte patada sobre su cuerpo demacrado producto de la falta de alimentos. El animal cayó sobre el suelo mientras pegaba un chillido, pero no se fue. Cuando se recuperó del dolor que le produjo el golpe que yo le había dado, se lanzó encima de mí, y estoy seguro de que, de no correr, aquel perro me hubiera mordido. Regresé a donde estaba mi madre, que aún limpiaba, y le dije que quería irme a casa. Les confieso que estaba un poco asustado. Me dijo que debía esperar un poco más, que aún no había terminado. Que me sentara en algún lugar y le diera tiempo de concluir con la limpieza. Un poco molesto, me fui a esperar sentado a la sombra de un almendro que estaba cerca de la salida. Mientras esperaba, me puse a jugar con unas piedras pequeñas que encontré allí, como si fueran canicas. Y adivinen qué, de una manera muy extraña, las piedras salían de mi mano y, en vez de golpear a otra, regresaban y me golpeaban a mí. ¿Qué rayos estaba pasando? No entendía por qué aquel fenómeno contradecía las leyes de la física. ¿Cómo podía ser que, si lanzaba las piedras hacia el frente, me golpearan a mí que estaba detrás? Aquellas piedras parecían tener vida propia o, peor, estar poseídas. Fue entonces cuando aquel viento tan extraño comenzó a soplar de repente, girando en círculo con mi cuerpo como eje. Grité desesperado, pero nadie escuchaba mis gritos. Luché mucho hasta lograr salir del centro de aquel remolino que intentaba tragarme, hasta que, con mucho esfuerzo, rompí con el dominio que ejercía sobre mí. Sin mirar atrás, me fui de aquel panteón y me alejé, incluso a sabiendas de que en casa me esperaría un fuerte castigo de mi madre, que llegó más tarde. Le conté lo que me había pasado, pero ella se molestó aún más porque decía que le estaba mintiendo para librarme del regaño. Supe que todo se iba a complicar cuando, en la noche, después de cenar, subí a mi cuarto para jugar con mi tableta mientras esperaba que llegara el sueño. En la escalera, sentí esa rara sensación de ser observado. Recuerdo que jugaba un videojuego de zombies cuando la ventana se abrió y cerró de pronto y sin justificación lógica. Puse la tableta sobre la mesa de la cama y tapé mi cabeza con la cobija, buscando protegerme. Estaba aterrado. Comencé a sentir murmullos con una melodía muy rara y una voz que repetía una y otra vez: «Rafael, Rafael, estoy aquí y he venido para llevarme tu alma conmigo al cementerio». Comencé a gritar como un loco, esperando que mi madre me escuchara y acudiera para sacarme de aquella situación tan horrible. Estaba desesperado, sin saber qué rayos estaba pasando ni por qué aquel espíritu me estaba atormentando.
Mi madre acudió a mis gritos y me preguntó qué sucedía. Le conté todo y ella me dijo que seguramente había sido un mal sueño. Repetía que los muertos no salen de la tumba y que ya dejara de gritar o los vecinos llamarían a la policía. No quería quedarme solo al menos por esa vez, así que le supliqué que me permitiera dormir esa noche con ella, y así lo hice. El resto de la noche transcurrió normal, logré dormir y no tuve otro encuentro paranormal. En la mañana, desperté con un fuerte dolor de cabeza, me dolía todo el cuerpo. Ese día debía ir a la preparatoria, así que mi madre me trajo el uniforme para ayudarme a vestir porque se nos había hecho tarde. Le dije que me estaba sintiendo mal. Así que me tocó y fue por un termómetro para medirme la temperatura porque sospechaba que tenía fiebre, y fue así, mi temperatura pasaba los 39. Me dio una píldora y me dijo que me quedara descansando, que se encargaría de pasar por el colegio para justificar mi ausencia a clases. Y se marchó al trabajo como cada mañana. Cerré mis ojos y creo que me dormí. Me desperté, como en la noche anterior, con aquel murmullo amenazante en mis oídos. Los músculos de mi cuerpo no respondían a las órdenes de mi cerebro. Abrí mis ojos apenas, poseído por un pánico extremo, y entonces la vi al final de la habitación. Estoy seguro de que era ella, la mujer que estaba en la foto de la tumba del cementerio. Se acercaba a mí, ponía su boca cerca de mis orejas y decía: «Rafael, vengo por ti, y voy a llevarte conmigo». No entendía lo que estaba pasando, pero por mucho que me esforzaba por ponerme de pie, no lo lograba. Quería correr, pero ni siquiera podía moverme, mi boca no conseguía pronunciar palabra alguna. Y aquel fantasma que no me dejaba en paz no cesaba de atormentar mi existencia ni de día ni de noche. Después de eso no recuerdo, quizás me desmayé por la impresión. Mi madre llegó al mediodía para ver que estuviera bien, y me encontró sobre la cama, ardiendo de fiebre y diciendo frases sin sentido. Así que, después de darme otra píldora y un buen baño, me llevó muy preocupada al servicio de urgencias. El doctor me mandó una serie de análisis para determinar que iba mal conmigo. Me los hice y todos resultaron favorables, pues nada parecía estar mal con mi salud. Pero la fiebre era recurrente y volvió otra vez. Entonces el médico me ordenó una inyección porque había tomado ya demasiadas píldoras y no era recomendable seguir tomándolas. Mi madre me acompañó a la enfermería. Yo me quedé afuera mientras la enfermera preparaba la jeringa con el medicamento para bajarme la fiebre. Cuando estuvo todo listo, mi madre vino por mí para acompañarme. Al entrar y mirar a aquella mujer, comencé a llorar despavorido. La enfermera tenía el rostro del fantasma que me atormentaba por días. Le grité que me dejara, que ya no siguiera, que me perdonara si la había ofendido, pero que ya me dejara en paz y no me persiguiera. Mi madre intervino y me dijo que si estaba loco. La vi sonreír con aquella sonrisa macabra y, segundos después, comenzó a desvanecerse hasta quedar el verdadero rostro de la enfermera, que, con su rostro dulce, intentaba convencerme de que sería rápido y no me dolería la inyección. Regresamos a la casa. La fiebre había desaparecido por completo y estaba mucho mejor. Me acosté temprano a sabiendas de que ella volvería a mi encuentro. Y así lo hizo, pero ya no en forma tenebrosa. Le dije que perdonara mi atrevimiento, que haría lo que me dijera si prometía dejarme en paz. Me dijo que le pidiera perdón a su perro, lo alimentara y jamás volvería a saber de ella. Luego se esfumó. Por raro que parezca, lo hice, me disculpé con el perro y lo alimenté hasta un día en que lo busqué y ya no estaba. La Llorona del Panteón. Antes de comenzar a contarles mi historia, quisiera aconsejarles que, cuando estén en un cementerio, midan bien sus pasos. Aunque ustedes estén llenos de buena fe, pueden convertirse en víctimas de algún alma en pena que se encuentre vagando por allí. Soy Melissa.
Este relato que les contaré hoy lo viví hace años, cuando, por azares del destino, fui a trabajar al panteón del pueblo como registradora. Ese día fui directo a la pequeña oficina donde se registran los datos de las personas que están sepultadas allí. Puse mi bolso sobre la mesa y comencé a hojear uno de los enormes libros. Debía buscar algunos datos que me habían solicitado el día anterior y que recogerían ese mismo día. Esa mañana el panteón estaba bastante solo. Por lo general, los visitantes no llegaban hasta después de las 9 y los nuevos entierros estaban planificados para después de las 11, así que solo estábamos allí los trabajadores. Un sonido que escuché llamó mi atención. Era un llanto, y aunque en un panteón es usual escuchar personas llorar, este en particular me llamó la atención. Era el llanto de un adulto mayor, y, a esa hora, como ya les dije, solo estábamos los trabajadores y las puertas del cementerio continuaban cerradas. Salí de la oficina buscando el origen de aquel sonido. Caminé entre las tumbas y, allí, al final, la pude ver. La anciana estaba sentada sobre la tierra, con el resto del cuerpo apoyado sobre la bóveda, y lloraba de una manera que era imposible escuchar sin que se te hiciera un nudo en el pecho. Sentí la necesidad de consolar a aquella pobre anciana, pues se veía desamparada y lloraba con tanto dolor. Pensé que, quizás, en aquella bóveda estaría su hijo, por eso lloraba de esa forma. Quise consolarla y lentamente me fui acercando. Cuando ya estuve parada justo detrás, puse mi mano sobre su hombro y le dije que sentía mucho su pena. Aún recuerdo y siento escalofrío, y algo dentro de mí se remueve, provocándome terror. La anciana se viró de pronto y pude ver aquel rostro tan espantoso. Tenía los ojos totalmente en blanco, la cara pálida como los difuntos y los dientes largos como los colmillos de un vampiro. Aquel engendro agarró mi mano antes de que pudiera reaccionar, la puso en su boca y comenzó a morderme. Podía sentir cómo la carne se rompía y succionaba mi sangre, sin que yo pudiera hacer más que gritar de miedo y dolor. Comencé a golpearla mientras intentaba liberarme de aquello que estaba dejándome sin sangre. Oscar, uno de los trabajadores que me escuchó, corrió en mi auxilio y comenzó a gritarle a la anciana que, si no me soltaba, Raúl no se lo iba a perdonar. En ese momento no entendí por qué decía eso, pero lo cierto es que, mecánicamente, ella me soltó y echó a correr hasta que se desvaneció en el aire. Oscar corrió hacia donde yo estaba y logró alcanzarme antes de que mi cuerpo se desplomara sobre la tierra del panteón. Cuando desperté, estaba sobre la cama de un hospital, donde me acababan de poner 2 bolsas de sangre. Oscar estaba a mi lado esperando a que llegara mi madre para poder marcharse. Le pregunté quién era aquella anciana y si sabía por qué me atacó. Entonces me dijo lo que él había escuchado decir de la terrible historia. Me contó que la anciana, que en sus años de vida se llamaba Matilde, tenía un hijo de nombre Raúl, al que amaba mucho. Cuando el chico se casó y se fue a vivir con su esposa, ella se enfermó de los nervios y comenzó a acechar a la nuera, hasta que un día la esperó en un lugar cerca de un cerro y la mató a golpes con un palo. Al saber lo que había hecho su madre, Raúl la encerró en un cuarto oscuro y la dejó allí hasta su muerte. La constante oscuridad a la que era sometida terminó por dejarla ciega, y la tumba donde lloraba, ciertamente como pensé, era de su hijo Raúl. Me dijo Oscar que el fantasma de Matilde todavía viene a llorar, suplicando el perdón de su hijo, y ataca a toda mujer que se le acerca, y ese fue el motivo por el que me atacó a mí esa mañana. Oscar me dijo que tenía que mantenerme lejos de ella, que cuando la escuche llorar, debo ignorarla o acabaría por matarme como hizo con su nuera. Y creo que él tenía razón. Si ese día en el panteón él no hubiera llegado a tiempo, seguramente hoy estaría muerta. Estuve algunas semanas hospitalizada, fue necesario ponerme más sangre porque quedé con anemia. Una noche me desperté sobresaltada, sentía que alguien estaba sobre mí y apretaba mi cuello, y casi no podía respirar. Abrí los ojos y vi su escalofriante rostro cerca del mío,
con una sonrisa diabólica que mostraba sus dientes puntiagudos, mientras me decía que iba a terminar el trabajo que había comenzado en el cementerio, que no permitiría que alejara a su hijo de ella y que iba a matarme como lo hizo la primera vez. Creo que debía tener algún parecido con la nuera que fue asesinada, o quizás era yo misma en otra reencarnación, no sé exactamente. Solo sé que intenté quitármela de encima, pero no podía porque estaba muy débil. Hubiera muerto si no hubiera aparecido el fantasma de un hombre, que le dijo que me dejara en paz y ella comenzó a llorar y se fue. Él se acercó a mí y me prometió que su madre no me molestaría más, y se esfumó también. Hasta el día de hoy sigo laborando en este mismo cementerio. He escuchado disímiles historias de dolor y muerte, pero nunca más he escuchado el llanto de la llorona del panteón. La niña del cementerio. Después de perder mi tercer embarazo por un aborto espontáneo, caí en una depresión de esas, de las que no te importa nada. Mi psicoanalista, la doctora Benítez, después de someterme a diversas terapias, me recomendó salir de la casa para interactuar con otras personas y olvidarme un poco de mi pena. Para ello, debería retomar mi antiguo empleo de registradora en el panteón del pueblo. Yo sé que cuando sufres de depresión y necesitas buscar algo que te provoque alegría, un cementerio sería la última opción, pero llevaba mucho tiempo trabajando allí, y me relacionaba bien con mis compañeros y encontraba con ellos esa paz interior que estaba necesitando. Al principio, mi esposo no estaba de acuerdo. Decía que era una locura regresar allí y hasta llegó a insinuar que el motivo de mis abortos podía ser alguna bacteria que había adquirido allí, o quizás algún alma en pena que estaba a mi alrededor. Me pareció un disparate. Por eso, cuando la psicoanalista me recomendó salir de aquella casa, decidí retomar mi trabajo y esperar a que en un futuro pudiera tener la anhelada oportunidad de ser madre. Hacía ya unos cuantos días que había comenzado a trabajar. Era ya de tarde, y mientras esperaba a que mi esposo pasara a recogerme para ir a casa, me puse a hojear un registro, intentando encontrar los datos de un fallecido que me habían solicitado en esa jornada. Separé de momento la vista del documento, intentando ubicar el lugar de donde provenían aquellas risas. Puse los espejuelos sobre la mesa y me asomé por la ventana. No es usual que haya niños en un lugar como aquel, mucho menos en aquel horario que hasta los adultos ya se han marchado. Salí de la oficina decidida a encontrarlos, para decirles que tenían que salir, que aquel no era un lugar para jugar ni mucho menos. Caminé entre las tumbas y paraba la marcha de vez en cuando, para escuchar los sonidos y poder encontrar a los pequeños. Pero era imposible. Ya casi estaba en el final del cementerio y aún seguía escuchando lo mismo, pero no veía a nadie. Era como si supieran que los estaba buscando y estuvieran jugando conmigo a las escondidas. Entonces recordé las palabras de mi esposo cuando me decía que el origen de mis abortos estaba en aquel lugar, y me habló de su prima Elisa, que no podía dar a luz, porque se le había empoderado un espíritu maligno que le comía el feto, cuando la gestación estaba en el tercer mes. Aquello que yo escuchaba parecía tan real. ¿Pero dónde estaban? ¿Por qué los podía escuchar y no los podía ver? Entonces vi que José, el velador, venía caminando desde el lugar donde se suponía que venían las risas. Le pregunté si había visto a unos niños que andaban correteando dentro del cementerio. Con cara de sorpresa me preguntó de qué niños estaba hablando. Él acababa de recorrer todo el lugar y, al no ser nosotros y el otro velador, nadie más estaba allí, e incluso me preguntó por qué seguía aquí, si ya los demás trabajadores se habían marchado y su compañero estaba cerrando las puertas. Entonces recordé que con aquello de los supuestos niños me había olvidado de mi celular en la oficina. Le pregunté si me podía decir la hora y cuando lo escuché comprendí que de seguro mi esposo me estaría esperando. Corrí a la pequeña oficina para recoger mis pertenencias y después salí lo más rápido que me permitían mis pies. Jorge, el otro velador, ya estaba cerrando la puerta como me dijo José.
Me saludó mientras pasaba y creo que escuché decir algo así como que sí me había quedado dormida. Afuera estaba Saúl, mi esposo, que estaba afuera del carro, apoyado sobre el capó. Se veía un poco molesto por mi demora, así que tenía que buscar la manera de endulzarlo. Ya sabemos que si seguía allí era en contra de su voluntad. Le dije que me disculpara, que había perdido la noción de la hora. Él no me respondió, solo encendió el motor y nos fuimos a casa. Esa noche discutimos muy fuerte, y él insistía en que debía valorar la opción de cambiar de trabajo, y yo no quería ceder. Yo sabía que él solo se estaba preocupando por mí, y le prometí pensarlo. Era una forma de enfriar aquella discusión, aunque realmente no tenía intención de hacerlo. Al otro día regresé al trabajo temprano. Saúl me dejó en la puerta como cada mañana, recordándome que había prometido valorar la posibilidad de buscar otro empleo. Hasta me dijo que en el hotel donde trabajaba estaban buscando personal para un restaurante que iban a inaugurar próximamente. Le dije que no lo había olvidado, y que sí, que lo pensaría. Mi esposo se fue, y yo entré al cementerio sin imaginar que ese sería un día para no olvidar nunca. Los trabajadores ya estaban allí cuando llegué esa mañana a la pequeña oficina. Los veladores que salieron ya se habían marchado, y estaba el nuevo turno, que después de un rato se fueron a dar su ronda matutina. Esa mañana había pocos visitantes, solo algunos regados por alguna que otra tumba. Mientras terminaba con el registro del día, volví a sentir aquellas risas del día anterior. Pensé en ignorarlas, pero cada vez se escuchaban más fuertes y más cerca. Me asomé a través del cristal de la ventana y los vi. Había niños correteando entre las tumbas. Salí y busqué para ver si encontraba algún velador para que les llamara la atención, pero no había nadie, así que decidida, salí con dirección al lugar donde había visto a los niños. Ya no estaban allí. Seguí el sonido de aquellas risas que se iban internando más y más. Aquellos niños estaban jugando conmigo, tenía esa sospecha. Caminé hasta encontrar a uno de ellos agachado detrás de una bóveda. Pensé que ciertamente estaban jugando a las escondidas y silenciosa me le acerqué y le dije, «Niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No te han dicho que este lugar no es para jugar?» No podría describir con palabras lo que sentí cuando aquel engendro se volteó a mirarme con aquella sonrisa macabra y su rostro tan aterrado. Pues aquello no era un niño. Tenía la cara muy pálida y los dientes largos. «Sea lo que sea que estés buscando, conmigo no lo vas a conseguir», dije mientras retrocedía asustada. Él se echó a reír de nuevo, y yo salí corriendo, porque comencé a escuchar que otras risas como aquellas se acercaban. En eso regresé a la oficina, y allí estaba el enterrador. Le conté lo que me había pasado, y me dijo que eran espíritus errantes, que aquello no eran niños y que eran muy peligrosos, que debía mantenerme lejos por mi propia seguridad. Mi esposo se sorprendió cuando vino a buscarme esa tarde, y le dije que había decidido cambiar de trabajo, y así lo hice. Ahora estoy trabajando en una guardería cuidando niños, niños reales, y esperando ser bendecida con un hijo propio. Los niños perdidos del cementerio. Mi nombre es Emma. Soy una chica de 25 años que vive en las afueras de un pequeño pueblo en medio de ninguna parte. Desde que era una niña, siempre he sentido una extraña fascinación por lo paranormal. Las historias de fantasmas y lugares embrujados me intrigaban, pero nunca imaginé que me encontraría cara a cara con el terror que tanto buscaba. Todo comenzó cuando decidí explorar el viejo cementerio del pueblo. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre el lugar, mi curiosidad era más fuerte. ¿Qué podría ser tan aterrador en un cementerio, después de todo? Pensé que sería emocionante explorar entre las tumbas y descubrir algún secreto oculto. Una noche, decidí aventurarme en el cementerio. El aire estaba cargado de humedad y un viento frío soplaba entre los árboles.
La luna llena iluminaba débilmente el terreno, creando sombras inquietantes entre las lápidas. A medida que avanzaba entre las filas de tumbas, una sensación de malestar se apoderó de mí. Pero seguía adelante, demasiado emocionada para dejar que el miedo me detuviera. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, apenas visible entre los árboles. Parpadeé, pensando que era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuando miré de nuevo, la figura seguía allí, observándome con ojos vacíos y fríos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acerqué lentamente. La figura se materializó frente a mí, revelando la forma de un niño pequeño con un rostro pálido y ojos sin vida. Sus labios se curvaron en una sonrisa siniestra mientras me miraba con una mirada penetrante. ¿Quién eres?, pregunté, con mi voz temblando de miedo. El niño no respondió, simplemente se limitó a señalar hacia una de las tumbas cercanas. Seguí su mirada y vi un nombre tallado en la lápida: Sara López, de 8 años. Antes de que pudiera reaccionar, más figuras emergieron de entre las sombras. Niños, todos con la misma apariencia fantasmal y mirada perturbadora. Me rodearon, susurros inquietantes llenaron el aire mientras se acercaban más y más. Traté de retroceder, pero mis piernas se negaban a moverse. Estaba atrapada en medio de aquellos espíritus infantiles, sintiendo su fría presencia rodeándome por completo. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Voces suaves y susurrantes llenaron mi mente, susurros de dolor y angustia. Nosotros somos los niños perdidos, murmuraban. Nosotros somos los que nunca descansamos en paz. Intenté taparme los oídos para bloquear los sonidos, pero los susurros penetraron en lo más profundo de mi ser, envolviéndome en una oscuridad sobrecogedora. De repente, me encontré en otro lugar. Era una habitación oscura y polvorienta, con juguetes rotos esparcidos por el suelo. La sensación de miedo se intensificó mientras me di cuenta de que no estaba sola. Pues las sombras de los niños me rodeaban, observándome con ojos vacíos y hambrientos. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, con mi voz temblando de terror. Una risa escalofriante llenó la habitación mientras las sombras se acercaban más y más. «Queremos que nos ayudes», susurraron. «Queremos que nos liberes de esta prisión eterna». No supe cómo responder. Estaba atrapada en medio de aquellos espíritus inquietos, sin esperanza de escapar. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, aplastándome con su opresiva presencia. Fue entonces cuando desperté, sudando y jadeando en mi cama. Había sido solo un sueño, me dije a mí misma. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era así de simple. Había algo oscuro y malévolo acechando en el cementerio, algo que estaba decidido a no dejarme en paz. Desde esa noche, he evitado el cementerio a toda costa. Pero los susurros de los niños perdidos todavía me persiguen en mis sueños, recordándome que el mal nunca descansa en paz. Y me pregunto si algún día tendrán la libertad que tanto anhelan, o si estarán condenados a vagar por la eternidad en busca de redención. Pues desde aquella noche en el cementerio, mi vida cambió por completo. Los susurros de los niños perdidos seguían atormentándome, incluso cuando estaba despierta. Me acechaban en cada sombra, me perseguían en cada rincón oscuro de mi mente. Intenté ignorarlos, traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero cuanto más intentaba negarlo, más fuertes se volvían los susurros. Me consumían, devorando mi cordura lentamente, pero con determinación implacable. Una noche, decidí enfrentar mis miedos de una vez por todas. Regresé al cementerio, decidida a descubrir la verdad detrás de los niños perdidos. La luna estaba llena, iluminando el paisaje con su luz plateada. Pero esta vez, el aire estaba cargado de una energía ominosa, como si el mismo cementerio estuviera esperando mi llegada. Avancé entre las tumbas con paso firme, ignorando las sombras que se retorcían a mi alrededor.
Pero cuando llegué al lugar donde había visto a los niños por primera vez, me encontré con algo que me heló la sangre en las venas. Las lápidas estaban rotas y revueltas, como si algo hubiera emergido de las profundidades de la tierra. La tierra estaba revuelta, como si algo hubiera intentado escapar de su prisión eterna. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Los niños perdidos no eran simples espíritus atormentados, eran algo mucho más oscuro y siniestro. Habían sido liberados de su confinamiento en el cementerio y ahora estaban sueltos en el mundo, sedientos de venganza y destrucción. Corrí tan rápido como pude, pero sabía que no había escapatoria. Los susurros de los niños llenaron el aire, riendo y burlándose de mí, mientras me perseguían por el oscuro sendero. Me sentía atrapada en una pesadilla interminable, sin esperanza de despertar. Y entonces, en medio de la oscuridad, vi sus ojos. Ojos vacíos y sin vida, brillando con un fuego malévolo que me congeló en el acto. Sabía que había llegado mi fin, que los niños perdidos habían venido a reclamar mi alma como suya. El terror me consumió mientras me arrastraban hacia la oscuridad, hacia un destino peor que la muerte misma. Y mientras desaparecía en las sombras, su risa retumbó en mis oídos, una cacofonía de angustia y desesperación que nunca terminaría. Esa fue la última vez que alguien me vio. Desaparecí sin dejar rastro, dejando solo un recuerdo borroso en la mente de aquellos que me conocían. Pero en el cementerio, entre las sombras y los susurros de los niños perdidos, mi presencia sigue siendo palpable, un recordatorio macabro de los peligros que acechan en la oscuridad. Y mientras los niños sigan sueltos, nadie estará a salvo de su ira despiadada y sin fin. El sepulturero del panteón. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando sombras retorcidas que se deslizaban por el suelo del panteón. El aire estaba cargado de un silencio pesado, roto solo por el crujir de las ramas y el susurro del viento entre las lápidas. Me encontraba solo, parado junto a la tumba recién cavada, con la pala en la mano y un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Como sepulturero, había pasado incontables noches en este lugar, pero esta noche se sentía diferente. Una sensación de malestar se había apoderado de mí desde que llegué al panteón. Ignoré mis instintos y continué con mi trabajo, pero cada golpe de la pala resonaba como un eco ominoso en el silencio de la noche. Finalmente, terminé de cavar la tumba y me detuve un momento para descansar. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas perceptible entre las sombras, observándome desde el otro lado del cementerio. Mi corazón se aceleró y un sudor frío se apoderó de mí, mientras me preguntaba quién podría estar rondando el panteón a estas horas de la noche. Decidí ignorar la figura y continuar con mi tarea. Pero a medida que llenaba la tumba con tierra, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificaba. Cada vez que echaba una palada de tierra, parecía escuchar susurros provenientes de las profundidades de la tumba, susurros que me helaban la sangre y me hacían desear estar en cualquier otro lugar. Finalmente, terminé de cubrir la tumba y dejé caer la pala con un suspiro de alivio. Pero cuando me di la vuelta para irme, me encontré cara a cara con la figura oscura que había visto antes. Estaba parado frente a mí, con los ojos vacíos fijos en los míos y una sonrisa retorcida en los labios. El miedo me paralizó en el acto, mientras la figura se acercaba lentamente hacia mí. Entonces, en un susurro siniestro, pronunció mi nombre. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras me di cuenta de que esta figura no era humana, sino algo mucho más oscuro y maligno. Intenté correr, pero mis piernas se negaban a moverse. La figura se acercó más y más, su presencia envolviéndome en una oscuridad abrumadora. Y entonces, en un instante, desapareció, dejándome solo en la oscuridad del panteón. Mientras la figura desaparecía en las sombras del panteón, una sensación de alivio momentáneo me invadió.
Sin embargo, ese sentimiento pronto se desvaneció cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Una presencia maligna aún persistía en el aire, como si el espectro maldito aún estuviera allí, acechando en las sombras. Decidí salir corriendo del panteón, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero a medida que me alejaba, los susurros que había escuchado antes se intensificaron, transformándose en gritos fantasmales que resonaban en mis oídos. Las lápidas parecían moverse y retorcerse a mi paso, como si las almas de los muertos intentaran advertirme de un peligro inminente. Cuando finalmente llegué a la salida del panteón, me detuve un momento para recuperar el aliento. Pero entonces, una risa macabra resonó en el aire, helando la sangre en mis venas. Giré la cabeza hacia atrás y vi, con horror, que la figura de un antiguo sepulturero maldito, que se materializaba frente a mí una vez más, con los ojos brillando con un fuego infernal. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me empujó hacia atrás, haciéndome caer al suelo con un golpe sordo. La risa del sepulturero resonaba en mis oídos mientras me arrastraba hacia la oscuridad del panteón, envolviéndome en sus garras frías y despiadadas. Nunca supe si logré escapar de las garras del sepulturero maldito esa noche. Pero desde entonces, el panteón ha permanecido abandonado, sus misterios ocultos bajo una capa de sombras y malevolencia. Y aunque intento olvidar lo que presencié esa noche, sé que el sepulturero maldito aún acecha en las sombras, esperando su próxima víctima. Pues desde esa noche, nunca volví al panteón. Pero el recuerdo del sepulturero maldito y su presencia aterradora sigue persiguiéndome en mis pesadillas, recordándome que algunos secretos oscuros nunca deben ser desenterrados. El cementerio maldito del pueblo. Desde que era niño, siempre sentí una extraña atracción hacia el cementerio de mi pueblo. Se decía que estaba maldito, pero para mí, esa maldición solo lo hacía más fascinante. Mis amigos y yo solíamos jugar cerca de sus viejas lápidas, desafiando a la oscuridad y a las historias que los adultos nos contaban para asustarnos. Una noche de verano, cuando tenía unos 16 años, decidimos aventurarnos aún más allá de las fronteras del cementerio. La luna llena iluminaba débilmente las tumbas mientras nos adentrábamos entre los árboles retorcidos. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el viento soplaba con un susurro fantasmal. Pero estábamos decididos a desafiar cualquier presagio de peligro. Nos detuvimos frente a una tumba particularmente antigua, cubierta de musgo y casi devorada por la maleza. Las inscripciones en la lápida eran apenas legibles, pero pude distinguir un nombre, Sarah White, fallecida en 1857. Mis amigos comenzaron a bromear, diciendo que si gritábamos su nombre 3 veces en voz alta, su espíritu vendría a buscarnos. Intrigado por la idea, me uní a la broma y gritamos su nombre 3 veces, riendo nerviosamente. Pero cuando el eco de nuestras voces se desvaneció, una sensación de frío me recorrió la espalda. Algo en el aire había cambiado, como si una presencia invisible nos estuviera observando en la oscuridad. Decidimos regresar a casa, pero al girarnos para irnos, una figura pálida y etérea emergió de entre las sombras. Era una mujer con un vestido blanco, su rostro desfigurado por el paso del tiempo. Nos quedamos petrificados, incapaces de mover un músculo mientras nos miraba con ojos vacíos y sin vida. Entonces, con un gemido escalofriante, extendió una mano esquelética hacia nosotros. Gritamos y corrimos tan rápido como pudimos, pero el sonido de sus pasos resonaba detrás de nosotros, persiguiéndonos en la oscuridad. Tropezamos y caímos, el terror retumbando en nuestros corazones mientras la figura se acercaba cada vez más. Finalmente, llegamos al límite del cementerio y nos detuvimos, jadeando y temblando de miedo. Miramos hacia atrás, pero la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nos miramos unos a otros, sin palabras, sabiendo que habíamos desafiado algo más allá de nuestra comprensión. Desde esa noche,
nunca volvimos al cementerio maldito. Pero las sombras de aquel encuentro nos persiguieron durante años, recordándonos que algunas fuerzas son mejor dejadas en paz y que el precio de la curiosidad puede ser mucho más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Sin embargo, esa no sería la última vez que el cementerio maldito nos haría enfrentarnos a nuestras peores pesadillas. Las noches siguientes estuvieron plagadas de sueños inquietantes, donde la figura de Sarawat se alzaba sobre nosotros, susurros de dolor y angustia llenando nuestras mentes. Con el tiempo, esos sueños se volvieron más intensos y vívidos, hasta que nos dimos cuenta de que Sarawat no había sido solo una coincidencia en nuestras vidas. Algo oscuro y siniestro nos había marcado aquella noche en el cementerio, y ahora éramos prisioneros de su maldición. Los años pasaron, pero la sombra de Sarawat nunca nos abandonó. Nos persiguió a cada paso que dábamos, recordándonos que nunca deberíamos haber desafiado las fuerzas que yacen más allá de la comprensión humana. Ahora, con el tiempo corriendo en nuestra contra y la oscuridad consumiendo nuestras almas, nos dimos cuenta de que solo había una manera de romper la maldición del cementerio maldito. Enfrentar nuestros peores temores y hacer las paces con los espíritus que habíamos perturbado. Armados con valor y determinación, regresamos al cementerio una última vez, listos para enfrentarnos a la oscuridad que nos había consumido durante tanto tiempo. Mientras caminábamos entre las tumbas, el aire se volvió más denso y frío, como si el propio cementerio estuviera respirando vida propia. Sabíamos que esta vez no habría vuelta atrás. Era hora de enfrentar nuestro destino y poner fin a la maldición que había atormentado nuestras vidas durante demasiado tiempo. Cada paso que dábamos resonaba con un eco ominoso, como si las almas de los muertos estuvieran susurrando advertencias en nuestros oídos. Nos detuvimos frente a la tumba de Sarawat, el lugar donde todo comenzó, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La lápida parecía emanar una oscuridad palpable, como si estuviera viva y hambrienta de nuestras almas. Decididos a enfrentar nuestra peor pesadilla, comenzamos a recitar antiguos rituales de exorcismo, esperando liberar el espíritu de Sarawat y romper la maldición que nos había perseguido durante tanto tiempo. Pero mientras recitábamos las palabras ancestrales, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de nosotros. El aire se llenó de un zumbido sordo y los pájaros que habitaban los árboles cercanos dejaron de cantar, como si la naturaleza misma estuviera presenciando nuestra condena. De repente, una ráfaga de viento gélido barrió el cementerio, haciendo que las velas que habíamos encendido parpadearan y se extinguieran. En la oscuridad, comenzamos a escuchar susurros siniestros y lamentos agonizantes, como si los muertos estuvieran clamando venganza por nuestra osadía. Mis amigos y yo nos miramos con terror, sabiendo que habíamos despertado algo más allá de nuestra comprensión. Entonces, de entre las sombras, emergió la figura de Sarawat, más pálida y terrorífica que nunca. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y su boca se curvaba en una sonrisa retorcida. Nos miró con desdén y desprecio, como si fuéramos insectos atrapados en su tela. Con un movimiento de su mano, una ola de energía oscura nos envolvió, arrastrándonos hacia la tumba de Sarawat. Nos agarramos desesperadamente a las lápidas, gritando en terror mientras éramos arrastrados hacia nuestro inevitable destino. La tierra se abrió bajo nuestros pies y nos tragó con un estruendo ensordecedor, envolviéndonos en la oscuridad eterna del abismo. Y así, en las profundidades del cementerio maldito, nos unimos a las legiones de almas perdidas que habían caído antes que nosotros. Nuestros gritos se desvanecieron en la noche, perdidos para siempre en el abismo de la maldición que habíamos despertado. Y mientras el viento susurraba lamentos a través de los árboles retorcidos, el cementerio maldito reclamó sus víctimas una vez más, sumiéndonos en la oscuridad eterna de sus terribles secretos. El fantasma de mi suegra. Aquella neblinosa mañana, algo llamó la atención de mi hijo de 4 años mientras cruzábamos por el frente del cementerio. Comenzó a señalar adentro,
mientras decía palabras que me hacían estremecerme. Mira mamá, allí está la abuelita, Encarnación. ¿Y por qué está llorando? Ya ella regresó del cielo. No sabía qué contestar ante todas aquellas preguntas que me hacía mi hijo. Estaba muy asustada. Él saltaba de alegría diciendo que su abuela estaba ahí dentro y que le hacía señas para que entrara junto con ella a aquel lugar. Vamos ya, ese no es un buen lugar para un niño, le dije, agarrándolo del brazo para impedir que siguiera corriendo en dirección al portón del cementerio, que se encontraba abierto. Él comenzó a gritar mientras decía que quería irse con su abuelita, que lo dejara. Basta ya, niño, no colmes mi paciencia, lo agarré muy fuerte y prácticamente arrastrándolo me lo llevé de allí. Luego, hice señas a un taxi que afortunadamente pasaba y como pude lo llevé hasta allí. Estaba aterrada. Aquella maldita mujer no me dejaba en paz ni después de muerta. Mientras su hijo vivía, se dedicó a hacerme la vida imposible y ahora, después de llevarse a mi esposo con ella. ¿Qué pretendía? No quise contestar mi pregunta, porque la respuesta me aterraba. Fue necesario obligar a Jairo a entrar en el taxi, porque se negaba a hacerlo y se retorcía con una pataleta, para después, por fin, marcharnos de allí. La abuela de mi hijo había muerto hacía unos meses, de una manera un poco misteriosa, como misteriosa también fue su existencia misma. Poco después, falleció también Jacinto en un accidente de tránsito, cuando su auto cayó de aquel puente. Ella era sacerdotisa de una religión de dioses paganos. Su templo, que estaba ubicado en el sótano de la casa donde vivíamos los cuatro, estaba lleno de imágenes y símbolos de esos que te ponen la piel de gallina. Entré allí solo una vez, pero lo que vi fue suficiente para no querer volver a hacerlo. En el centro se alzaba majestuosa la imagen del macho cabrío, y por todos los rincones se encontraban figuras demoníacas en miniatura, con ofrendas que le habían llevado los fieles de aquella religión tan macabra. En las paredes, aquellos cuadros que mostraban imágenes de los principales príncipes del reino del mal, que se veían tan reales que al mirarlas te hacían sentir estupor. Cuando comencé con su hijo, ella no ocultó su enojo. Pues decía que yo era muy poca cosa, una sin gracia y que Jacinto podía aspirar a algo mejor. Por lo tanto, nuestras relaciones nunca fueron buenas, pero después de que Jairo naciera, comenzó a aceptarme y a tratarme mejor, al menos aparentemente. Decía que mi hijo sería su heredero, que le dejaría ese maldito don que tenía ella, para lidiar con demonios y servirles como esclava fiel. Por supuesto, yo siempre me negué a eso, también a participar en aquellos rituales satánicos, porque fui educada en la fe católica, pero ella insistía y me decía que si yo no accedía y cumplía sus designios, se encargaría personalmente de que perdiera a todos mis seres queridos y hasta alejaría a Jaime de mí, para siempre. Confieso que cuando ella murió, sentí alivio. Pues ya no tendría que convivir con su energía negativa a mi alrededor y su acoso todo el tiempo, ni con aquel sobresalto que sentía cuando la veía cerca de mi hijo, pero las cosas no serían tan fáciles como yo pensaba. Murió su cuerpo, pero su espíritu seguiría errante para atormentarme la existencia y arrebatarme lo único bueno que me quedaba en esta vida, a mi pequeño hijo Jairo. El taxi detuvo su paso justo al frente de mi casa, como yo se lo pedí. Le pedí al chofer el pago por su servicio y luego tomé a mi hijo de la mano para entrar a mi casa. Sin embargo, Jairo ya había dejado de llorar, pero todavía tenía aquella cara de molestia. En ese momento comenzaron a suceder muchas cosas para las que no tenía una explicación lógica. Jack, mi perro, salió corriendo a nuestro encuentro, pero no como otras veces en que saltaba de alegría por nuestra llegada. Pues esta vez gruñía de forma amenazante, enseñándome aquellos colmillos y con aquellos ojos tan raros, pues tenían un brillo extraño que nunca antes había visto en él. Era como si mi perro estuviera poseído por algún ser oscuro. ¿Qué rayos te pasa, perro loco?, dije, amagándole con mi cartera,
mientras con mucho cuidado y sin quitarle los ojos de encima a aquel animal, me agachaba para agarrar un palo que estaba allí sobre el césped del patio, para intentar defenderme de un posible ataque. Le di la llave a Jairo y le dije que fuera abriendo la puerta mientras yo intentaba deshacerme de aquel perro endemoniado. El perro ni siquiera se volteó a ver por donde iba mi hijo. Estaba claro que su asunto no era con él, sino conmigo. «Vamos, Jack, ¿qué te sucede, amigo?», le decía intentando calmar el mal genio de mi perro, que parecía no reconocerme. Pues seguía gruñendo y mostrándome sus colmillos. Lentamente comencé a caminar prácticamente marcha atrás, para no quitar los ojos de él. Casi llegaba a la puerta que ya había abierto Jairo cuando me atacó. Sin pensarlo, le propiné un golpe con el palo que tenía en las manos, y lo tiré como a 2 metros de donde estaba, pero ni siquiera chilló. Era como si los golpes no le dolieran. Inmediatamente después de caer, se incorporó y arremetió contra mí una vez más. Pero para ese entonces, ya había logrado entrar y cerrado la puerta. Quedé detrás de esta muy asustada, intentando tomar aire y asimilar todo aquello. Aún desde dentro, podía sentir al perro detrás de la puerta arañándola con sus uñas mientras la golpeaba. ¿Qué le estaba pasando a mi perro? ¿Por qué me atacaba de esa forma? ¿Se habría contagiado con la rabia? La verdad, no entendía nada, y estaba lejos de sospechar lo que realmente estaba sucediendo. Después de unos minutos, comencé a caminar por la casa. Lo peor ya había pasado, y comencé a llamar a mi hijo, que no sabía hacia dónde había ido. «Jairo, ¿dónde estás, niño?». Pensé que seguía molesto, y decidí buscarlo yo misma. Quizás se estuviera escondiendo por malcriadez. Subí la escalera, ya que los cuartos estaban en la planta alta y seguramente se había ido allí a refugiarse. En eso caminé en silencio a través del pasillo. Me paré justo frente a la puerta del cuarto de mi hijo cuando ya estaba lista para entrar. En eso sentí la voz de su dulce voz. Me quedé unos momentos en silencio intentando escuchar lo que decía. No se podía definir bien una palabra, mucho menos una frase, porque estaba hablando muy bajito, pero parecía que mantenía una conversación con otra persona. Empujé la puerta muy despacio y entré. Jairo estaba en el suelo, sentado con los pies abiertos, jugando con sus bloques de armar. Pues ni siquiera notó mi presencia de tan concentrado que estaba. Me fui acercando y oí escuchar aquello que paralizó mi ser. «Ya no quiero seguir con ella, abuelita. Mamá no quiere que estés cerca de ti». «Jairo, mi amor, ¿con quién estás conversando?». «Con nadie, mamá. ¿No ves que estoy solo? Dicen que los niños no mienten, pero estoy segura de que ese día mi hijo mentía. Pues sentía la presencia oscura allí». El olor a muerte se camuflajeaba entre los rincones de la habitación y la verdad, tenía mucho miedo y aquel escalofrío que sentí de pronto. «¿Quieres algo de merendar, hijo? Te preparo algo. Puedo traerte un sándwich de esos que tanto te gusta y un yogur de fresa. ¿Qué me dices?». A toda costa intentaba tener una conversación con él, pero mi hijo no tenía intención de permitírmelo. «No, mamá, solo quiero seguir jugando. ¿Me dejas solo, por favor?». No estaba segura de que fuera lo mejor, pero decidí hacer lo que me estaba pidiendo. Solo le di un beso, salí de la habitación y cerré nuevamente la puerta. Me fui a la cocina a preparar el almuerzo, corté las verduras para hacer la ensalada y luego cocí la carne. Cuando estuvo todo listo, llamé a mi hijo para que bajara a almorzar. No fue necesario llamarlo 2 veces, pues enseguida bajó. Ya se veía con mejor semblante y estaba más calmado. Le serví en su plato y se lo comió todo sin que tuviera que convencerlo. «¿Te gustó el almuerzo, mi amor?», dije mientras le acariciaba la pequeña mano que aún estaba sobre el mantel blanco que cubría la mesa. «Sí, mamá, me gustó mucho. Ahora me voy otra vez a mi cuarto para seguir jugando». Jairo se puso de pie y comenzó a caminar en dirección a donde estaba la escalera.
Yo a toda costa seguía intentando entablar una conversación con él, pues estaba segura de que no todo estaba bien y que había algo que no me quería decir. Pues ese cambio de actitud tan repentino me preocupaba. La verdad, yo conocía a mi hijo y sabía cuando me ocultaba algo. Nene, ¿y no prefieres estar un rato aquí conmigo conversando, no sé, de algo que quieras? Pero él insistió en que quería estar en su cuarto jugando. Después de recoger la mesa, me fui a la cocina para fregar todos los trastos. Debía alimentar a mi perro y tenía miedo a hacerlo, por lo extraño que estaba cuando regresé hoy a casa. Tomé su plato y puse su alimento dentro. Entreabrí un poco la puerta y con dudas comencé a llamarlo. En un momento lo vi llegar, saltando y moviendo la cola, tan juguetón como de costumbre. Pero aún así no me confiaba. No se parecía a la fiera que me recibió a mi llegada, pero igual tenía mis reservas. Me preguntaba qué le había sucedido a mi perro hacía un rato. ¿Por qué me había atacado de esa manera? En la noche, ya a la hora de dormir, pasé por el dormitorio de Jairo. Ya el niño dormía con su cabeza reposando sobre la almohada y lo observé unos minutos mientras lo arropaba. Se veía tan lindo con su pijama azul. Estaba dormido abrazado a aquel oso de peluche que le regalara su abuela cuando cumplió los 3 años y del que nunca se separaba. Ella era un ser realmente malo, de sentimientos retorcidos, pero dentro de su corazón estrecho había un lugar para Jairo. Eso no lo puedo negar, y había logrado ganarse el amor de mi hijo. En eso apagué la luz y cerré la puerta. Debía irme a descansar, aunque desconocía si iba a poder conciliar el sueño. La agonía y el estrés de sentirme acechada por un peligro para el cual no estaba preparada, ni tenía recursos para enfrentar, me estaban carcomiendo el alma, además de presentir que la vida de mi pequeño hijo corría un grave peligro. No soy una persona que usualmente se desvele, por lo general duermo bien, pero esa noche la preocupación y los últimos acontecimientos lograron quitarme el sueño. Sé que me dormí tarde. Desperté de pronto con un frío muy fuerte. Quise taparme con la cobija, pero no lo logré. No podía moverme, aunque juro que lo intenté. Comencé a sentir susurros rarísimos cerca de mis oídos, aquella voz que repetía mi nombre de aquella manera escalofriante. María, estoy aquí, y voy a llevarme a tu hijo conmigo. Comencé a ponerme nerviosa, porque reconocía aquella maldita voz, aquel espíritu errante que volvía del inframundo para torturarme. Intenté levantarme otra vez, pero mi cuerpo inerte no respondía a las órdenes de mi cerebro. La vi caminar delante de mi cama con aquel vestido tan negro, como negra también fue su existencia misma, y aquella risa macabra retumbaba en mis oídos como campanazos a quemarropa. La vi danzar su danza satánica, como aquella vez que por error entré al sótano, cuando ella presidía su ritual. Estaba segura de que era ella, aunque ahora tuviera una mirada aún más aterradora, y sus movimientos más definidos que cuando era una simple mortal servidora de las tinieblas. Después se acercó de nuevo a la cama, esta vez por donde yo tenía mis pies. Lentamente comenzó a subirse hasta tener todo su cuerpo encima del mío. Pues quería estar bien cerca para que el daño que me hacía fuera mayor. Podía sentir su olor putrefacto y a carne quemada y azufre, y sus manos rasposas como lima nueva al contacto con mi piel, y aquel aliento tan frío que hacía contacto con mi rostro. Maldita, vas a arrepentirte de haberte cruzado en mi camino, voy a llevarme a tu hijo conmigo, así como me llevé a tu marido, y allá en el inframundo vamos a ser una familia como siempre quise, sin tu molesta presencia, me dijo y luego comenzó a reír a carcajadas. Aunque intentaba reaccionar, no lo lograba. Pues estaba como hechizada, no sabría decirles con certeza qué era. Creo que fue una mezcla entre el miedo que sentía y la impotencia de no poder reaccionar ante todo aquello. Sin poder evitarlo, comencé a llorar. Al fin pude reaccionar y sentarme súbitamente en la cama. Fue la tibia mano de Jairo que me acarició mientras me decía: «Mamita,
me hice pipí en la cama. Delante de mí estaba Jairo, con su pijama húmedo y su osito de peluche agarrado de una mano. Un sollozo se me escapó de manera involuntaria. Abracé a mi hijo como nunca antes lo había hecho, aunque me considero una madre amorosa y consentidora con él. Pues amaba a mi hijo más que a todo en mi vida, y el solo hecho de perderlo me volvía loca. Las lágrimas salían de mis ojos sin que pudiera evitarlo, y los sollozos me dejaban sin aliento. Jaime me miraba sin decir una palabra, hasta que después de unos minutos secó mis lágrimas con sus pequeñas manos, mientras me decía aquellas palabras. Mamita, ya no llores, yo te prometo que nunca más volveré a hacerme pipí en la cama. Estaba desesperada. Tenía a mi bebé delante de mí, casi llorando, sintiéndose culpable de mi dolor y no podía explicarle lo que estaba pasando realmente. Y también aquel sentimiento de impotencia de saberlo en peligro y no saber qué hacer. Entonces decidí visitar a una curandera que vivía en mi pueblo. Era conocida por el apodo de Lola la Milagrosa, descendiente de gitanos, pues tenía el don de comunicarse con los espíritus, y hacía trabajos de hechicería para romper maldiciones y despegar a los muertos encarnados de los vivos. Nunca fui muy devota a ese tipo de religión, pero en mi situación actual fue la única salida que encontré. Entonces fui a visitarla de la mano de Jairo. Ella me mandó a entrar y a tomar asiento en aquella silla que estaba junto a la mesa de consulta delante de los altares. Pero el niño tiene que salir, me dijo. No te preocupes, aquí los muertos no entran a menos que yo los convoque. Yo sé que tienes miedo, y motivo para sentirlo tienes, pero yo voy a ayudarte. Lisa, llamó y la joven de la trenza larga, que entró abriendo con sus manos la cortina roja. Cuida al niño. Por favor, muchacha, no lo pierdas de vista, le dije suplicante. No te preocupes, mujer, te digo que aquí está seguro. La joven salió llevándose a Jairo consigo. No quería separarme de él, creía que en ningún lugar estaría seguro, solo en mis brazos. La santera, con un gesto, me indicó otra vez que me sentara, y lo hice. Ella tomó el pozuelo con los caracoles y el vaso de cristal con agua, los puso sobre la mesa y luego se sentó. Se mojó las manos con el agua y los pasó por mi cara y mis cabellos, luego derramó los caracoles sobre la mesa y comenzó a decirme todo aquello. Ese espíritu que te acosa quiere llevarse a tu hijo. Es un alma errante que está aún libre solo porque el rey de las tinieblas quiere que busque almas inocentes para su reinado. El padre del niño también fue su víctima, ella lo mató y ahora quiere arrebatarte a tu hijo también. Todo lo que estaba diciendo aquella mujer ya lo conocía, o mejor dicho, lo imaginaba, pero escucharlo en sus labios era una puñalada en mi corazón y aumentaba aún más mi desesperación. ¿Qué iba a hacer para proteger a mi pequeño? Comencé a llorar cuando me dijo que ella no tenía tanta fuerza espiritual como para enfrentar a un guerrero del infierno. Pero entonces, ¿qué hago?, le contesté desesperada. Me dijo que me tranquilizara, que ella sola no podía, pero que convocaría a todos sus hermanos de religión para, entre todos, expulsar a aquel espíritu del mundo de los vivos. Mientras tanto, me recomendó salir del pueblo unos días hasta que estuviera listo el ritual de liberación. Entonces tuve la idea de ir a visitar a mi hermana. Ella tenía una finca como a 2 horas del pueblo yendo en auto, y se lo dije. Pues a ella le pareció bien el lugar porque casualmente muy cerca de allí era donde se reunían los miembros de su clan para sus reuniones y ritos, e incluso me dijo que conocía a mi hermana. Entonces fui hasta mi casa, agarré una maleta y puse dentro todo lo que pudiera necesitar en los próximos días y tomé carretera. En unas horas estaba entrando por el portón de la finca de Daisy, mi hermana mayor y el único pariente que me quedaba vivo. Los próximos días transcurrieron relativamente bien. No había tenido más visitas indeseables y comencé a descansar tranquila en las noches. Jairo se veía tranquilo y no había vuelto a hacerse pipí en las noches mientras dormía.
Era como si aquel demonio hubiera desistido de su objetivo, o estuviera buscando que yo me confiara para dar el golpe final. No dejé de perseguir a mi hijo, me había convertido en su sombra, pues estaba con él en todo momento. Sabía que estaba en el ojo del huracán, con una calma aparente hasta que comenzaran otra vez los vientos a arrasar con todo a su paso. Esa mañana amanecí inquieta pese a la aparente calma. Por fin, la curandera se había comunicado conmigo para informarme de que ya todo estaba listo para el ritual de liberación y ya estaban en camino a la finca de mi hermana. Colgué el auricular y, a grandes rasgos, le comenté a mi hermana que estaba tirada sobre el sofá observando a Jaime jugar sentado sobre el suelo de la habitación. Ella, en voz baja, me dijo que no deberíamos hablar de aquel asunto delante del niño y me indicó que la siguiera a la cocina, y así lo hicimos. Por fin voy a liberarme de ella, esa maldita mujer que solo me ha provocado sufrimiento, dije mientras me sentaba en la silla. Mi hermana fue hasta la cocina por 2 tazas de café bien fuerte y caliente, como a ambas nos gustaba. En eso se sentó a mi lado, y estuvimos un rato conversando. Hasta que de repente sentí una apretazón en mi pecho y una angustia solo comparable con la pérdida de un hijo. ¿Dónde está Jairo? Cálmate, María. El niño está en la sala jugando, lo olvidaste. En eso salí corriendo. Pues tenía que comprobar que todo estaba bien con él, que seguía jugando tranquilo, y que aquella desesperación que se había apoderado de mí, de pronto no tenía que ver con él. En eso entré a la sala, y los juguetes de mi niño estaban allí, todos regados por el piso, y el oso de peluche estaba muy cerca de la puerta, pero no había ni rastro del paradero de mi pequeño hijo. Comencé a gritar desesperada el nombre de mi hijo. En eso Daisy corrió al escucharme. Yo estaba en un puro nervio, llorando desesperada, porque sabía que la mano de aquel ser inmundo estaba detrás de la desaparición de mi bebé. Buscamos en el cuarto, en el baño y hasta en la parte trasera de la casa, pero en ninguna parte estaba. Entonces recordé el lago que estaba cerca de allí, y sin dudar corrí hasta llegar a él. Jairo estaba dentro del agua, caminando hacia adentro. También vi la figura del fantasma de su abuela que desde adentro del agua le hacía señas para que siguiera caminando. Le grité, y él detuvo su paso y se volteó a mirarme. Detente, mi niño, por favor no sigas, mírame solo a mí, ya voy a buscarte. Comencé a adentrarme en el agua para lograr agarrar a mi hijo, que ya tenía el agua casi al pecho. No, mamá, mi abuelita vino por mí y ella quiere llevarme con ella a pasear, después regreso contigo. Le dije que por favor no la escuchara a ella, que me mirara a mí, mientras poco a poco me fui acercando a Jairo hasta lograr alcanzarlo y agarrarlo muy fuerte. Logré sacarlo del agua y empujarlo fuera. Ya afuera pude sentir la furia de aquel demonio que me atacó y me tiró sobre la arena. Pues podía sentir su furia descargarse sobre mi cuerpo. Hasta que comencé a escuchar aquellos cánticos y pude ver un grupo de personas a mi alrededor, que tomados de manos hacían un círculo con nosotros en el centro. Lola estaba allí también, y con sus rezos en una lengua que yo no conocía, hizo que aquel engendro me soltara y comenzara a revolcarse sobre la tierra, dejando escapar chillidos aterradores, hasta desvanecerse en el aire. Por fin todo había terminado. Con aquel episodio dejaba atrás una parte oscura de mi vida. Mi suegra por fin ya no era una amenaza para nadie, y podría continuar con mi vida. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like, o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.